Buenas y modas estimadas, mi nombre es Marco Juan y les estaré presentando la metodología para el monitoreo de la sequía de PNUD. Bueno, adentro del contexto de gestión de riesgos, se considera la sequía como una amenaza socionatural, es decir, que tiene un componente natural y un componente social, siendo el componente natural el condicionante principal o el factor determinante a este factor hidrometeorológico. Esto se debe a la falta de disponibilidad del agua para consumo, en un principio dado a la variabilidad del clima, pero se va agravando previo a los efectos del cambio climático, cuyos principales impactos son la disminución de la precipitación promedio, el aumento de la temperatura, el incremento en la intensidad de eventos extremos como la sequía, por mencionar algunos. Y también pues cabe decir o destacar que hay 4 tipos de sequía. El primero, que ustedes conocen, es la sequía meteorológica, que es cuando existe un periodo prolongado de ausencia en las precipitaciones, o sea, falta de lluvia. La sequía hidrológica, que es cuando tanto hay falta de lluvia, pero también hay un faltante de escurrimiento superficial y de agua subterránea. También está la sequía agronómica, que es cuando hay un tiempo prolongado en la cual la humedad del suelo es insuficiente para tener o garantizar un correcto crecimiento en el desarrollo y producción de una zona de cultivo. Y por último tenemos que la sequía atmosférica es cuando coincide en un mismo periodo la ocurrencia de las altas temperaturas y disminución de precipitaciones. Esto causa baja humedad e insolación intensiva. Para efectos de determinar impactos en la población, medios de vida, se considera la sequía socioeconómica expresada en función del suministro y demanda del agua para consumo de actividades humanas. Adentro de esta metodología se requiere modelar un árbol de problemas, que lo vamos a ver ahorita. Es este que les presento. Adentro de todas estas definiciones de sequía queremos pues tener esa parte socioeconómica, esa parte social, donde podemos y sabemos que nuestro territorio tiene cambios y explotación en el uso de suelo. Esto ha venido a crear grandes problemas, la mala conservación de recursos hídricos, temas de cambio climático, degradación de suelos. Todas estas son determinantes que han venido a afectarnos y hacernos más vulnerables. Para poder medir esta vulnerabilidad y estas afectaciones, se han creado 7 variables que puedan cuantificar ese impacto: la cobertura del suelo, la densidad poblacional, el estado de erosión, precipitación observada, evapotranspiración, precipitación pronosticada y recarga hídrica. Todas estas variables se definieron adentro de un panel de expertos a raíz de la emergencia del 2014, y además de definir las 7 variables, también se definieron pesos adentro del modelo, las cuales dan más importancia o recalcan más importancia adentro del mapa que es el output o el insumo final que establece esta metodología. Es un mapa de vulnerabilidad por sequía. También adentro de estas 7 variables hay variables que son estáticas y otras que son dinámicas. Por ejemplo, la precipitación observada es una variable dinámica, lo cual significa que cambia o varía en periodos cortos de tiempo. En relación a una variable estática, por ejemplo la cobertura del suelo, no varía tanto conforme a la precipitación observada, cambia en un periodo mucho más largos, en periodos de años o de 10 a 12 meses ya hay un cambio significativo. En cambio, la precipitación se puede observar que en periodos cortos de 10 a 15 días ya podemos tener grandes variaciones en cuanto a los modelos de precipitación. Para poder cuantificar todas estas variables en una zona geográfica, definimos una área piloto, y es este polígono irregular que parece como un boomerang. En este polígono irregular se definen estas 7 variables. Estas 7 variables tienen sets diferentes de información para poder mapear
cómo esta vulnerabilidad se va viendo en nuestro territorio. El área piloto está constituida por 3 departamentos y 18 municipios. Los municipios son Choluteca, Pasilagua, El Corpus, Morolica, Marcovia, Orojuina, Pespire, San Isidro, San Marcos de Colón, Santana de Usguare, Liure, San Lucas, Soledad, Texigua, Bajo Ancho, Nueva Armenia, entre otros. Y tiene 3 departamentos, de Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán. Todo esto se definió dentro del marco del panel de expertos. Como primer variable tenemos la densidad poblacional. La densidad poblacional se toma ya que ejerce una gran demanda en el recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. Como resultado, vemos que hay zonas con mayor densidad poblacional que son mucho más vulnerables a la sequía y zonas bajas con baja densidad poblacional que tienen una densidad baja. Por lo tanto, donde hay más demanda es más vulnerable, donde hay menos demanda es menos vulnerable. Pero esto va en congruencia o va de la mano con las demás variables, ya que donde hay más población, en este caso es Choluteca y Marcovia, pero donde haya más justifica la variable de densidad poblacional, ya que en estas zonas vulnerables se ejerce una mayor presión en el recurso. Como segunda variable tenemos la cobertura del suelo. Para poder tener la cobertura del suelo tomamos el mapa forestal 2014 y actualizamos conforme a imágenes satelitales de esta área de estudio las clases de agricultura, pastos y cultivos, un poco de vegetación secundaria y actualizamos los polígonos para tener 3 sets de datos, 2013, 2014 y 2015. Y de estos 3 años también compramos imágenes satelitales para poder modificar esos polígonos de las clases antes mencionadas del mapa forestal y poder hacer un ajuste a estos polígonos y tener las áreas actualizadas donde hay agricultura, que es donde más queremos que el modelo, que todo el tema de las variables, mapee con mayor rigurosidad cada polígono antes mencionado. El grado de vulnerabilidad en las áreas agrícolas y los cambios de régimen de precipitación hacen que este tipo de caracterización de uso en el suelo agrícola sea más vulnerable. Es por esto que se justifica el tema de esta variable, poder tener actualizado las áreas donde hay agricultura, pastos, cultivos, vegetación secundaria, entre otros. El estado de erosión. La tercera variable del modelo es el estado de erosión. Donde tenemos mayor erosión hay menor capacidad de retener agua. Es por esto que vinculamos esta variable en el modelo. El potencial de erosión se considera como un factor de vulnerabilidad de la sequía agrícola. Es por esto que los procesos erosivos alteran la condición hidrológica del suelo. Esto remueve la capa orgánica del suelo, alterando la capacidad de infiltración y ejerciendo influencia directa en el almacenamiento del agua. Por esta razón, los suelos afectados por la sequía están sometidos a un alto grado de erosión. Serán menos capaces de retener agua, o sea, tenemos baja infiltración. El peso total del estado de erosión en el modelo es de un 10%. Esto es un factor estático, ya que se realiza una vez en el modelo y no está sujeto a cambios ni monitoreos regulares, salvo que existen cambios o evidencias en las zonas donde la erosión es muy grande y sea necesario tener datos base como nuevos modelos de terreno. Luego tenemos siguiente variable, la precipitación observada y pronosticada. En la tabla del principio lo había mostrado que están separadas, pero aquí se muestran juntas porque las medimos adentro del modelo con diferentes pesos, pero al final es una sola variable. ¿Y esto por qué?
porque los registros de precipitación se usan para definir una precipitación media anual, que son los registros, básicamente lo que registra las estaciones meteorológicas, y al analizar este comportamiento tenemos un análisis detallado del comportamiento del régimen de precipitación del área, generando índices estandarizados de precipitación, en inglés se conoce como SPIs. Posteriormente, para seguir con el proceso de monitoreo, se hace uso de registros de precipitación de estaciones meteorológicas dentro del área de estudio, ya sea de forma semanal, quincenal o mensual, para ajustarle a esta creación de índices. Esto genera un comportamiento de precipitación mensual y que es un insumo para modelar estas curvas que ustedes pueden ver cómo se va creando este régimen de precipitación. La precipitación tiene un peso de un 30% y se puede considerar, aparte de la vegetación, un segundo factor de un alto impacto que puede predecir la sequía, y dividir en dos tipos de fuentes de datos para manejar la modelación y monitoreo de la sequía, y esto es la precipitación observada y la precipitación pronosticada. Esto es como un producto para elaborar cada 3 meses. Esto es una variable bien dinámica. Luego tenemos la evapotranspiración. La evapotranspiración marca las salidas de cómo la temperatura hace que esta agua superficial se evapore debido a las altas temperaturas. Al igual que la lluvia, podemos tener ciertos regímenes en temperaturas, en cómo esta agua se va evaporando, y pueden ver los regímenes que obtuvimos. Luego de eso sigue la recarga hídrica. La recarga hídrica es un proceso mediante el cual se incorpora agua a un acuífero mediante la infiltración de la lluvia y del agua superficial. Esto es cómo el agua se almacena de forma superficial por un lado, y también pues cómo se va estancando y cómo va obteniendo agua subterránea. Esto es en zonas donde se da el proceso de zonas de recarga. Estos sitios se caracterizan por alta capacidad de infiltración. Las zonas dependen de factores tales como el clima, el suelo, la topografía, la geología, cobertura vegetal y el escurrimiento. Las áreas con mayor recarga hídrica son las más vulnerables a la sequía, debido a que la reducción de la precipitación afecta directamente a la infiltración, y por ende hay una reducción en la disponibilidad de agua de los acuíferos. O sea, donde tenemos donde hay más vulnerabilidad, pues vamos a tener lugares donde ya no hay agua superficial o no se va a almacenar agua superficial. Luego del análisis de todas las variables, vamos teniendo estos resultados. Podemos ver el mes de mayo, el mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Este es como el modelo nos va dando cada variable, como nos va al final mapeando la vulnerabilidad de la sequía en cada zona. Como pueden ver, son pequeños polígonos donde se va mapeando un poco en rojo, un amarillo, anaranjado, en algunos lados amarillo. Eso sería toda mi participación. Muchas gracias.